Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre la vacuna rusa, también conocida por su nombre comercial Sputnik V, y que tiene otros nombres que ya se los voy a explicar de dónde sale, como por ejemplo GAM-COVID-Vac. Según el gobierno ruso, esta es la primera vacuna contra la COVID-19 registrada en el mundo. Vamos a estar hablando primero cómo está formada la vacuna, qué es esta vacuna, vamos a ver cómo se la utiliza, ¿sí? Cómo se la aplica, vamos a ver cómo ella estimula el sistema inmunológico rápidamente, en pocas palabras, y finalmente vamos a ver los resultados del estudio de fase 1 y fase 2 para entender si la vacuna es segura o se muestra por lo menos segura o no, y si es capaz de estimular o no al sistema inmunológico. Primero, ¿cómo está formada la vacuna? ¿Qué es esta vacuna? Está formada básicamente por un virus, un adenovirus recombinante, o sea, modificado genéticamente. Recordemos que el adenovirus recibe ese nombre porque se lo identificó por primera vez en nuestras adenoides. Es un virus que causa el resfrío común, ¿sí? Tiene esta forma icosaédrica que les dibujé aquí. Es un virus desnudo, sin envoltura. Está formado por estas proteínas, la cápside que rodea al material genético y otras proteínas estructurales, como por ejemplo la fiber, la pentón, que le permite la entrada a la célula que va a infectar. Su material genético está formado por una cadena lineal doble de ADN. ¿Qué es lo que se hace durante la fabricación de esta vacuna? Primero de todo, se corta, les voy a poner acá, ¿sí? Se cortan las secuencias del ADN del adenovirus que son capaces de provocar replicación, de provocar enfermedad. Por lo tanto, el adenovirus recombinante, también llamado RA, para que ustedes entiendan cómo se forman las siglas de la vacuna, ¿sí? Este ADN no posee más la capacidad de replicarse o de causar enfermedad. Se le retiraron esa parte de su material genético. Y después se toma al SARS-CoV-2 y también se corta, se extrae de su secuencia genética solamente la información que codifica para la proteína S, la proteína Spike. ¿Y por qué esta proteína? Porque cuando nosotros nos infectamos, creamos anticuerpos protectores que atacan, que se unen y neutralizan al virus, atacando a la proteína Spike, específicamente a el dominio de unión al receptor. La proteína Spike, ustedes saben que se une a la ECA2 y a través de esta unión ingresa a las células cuando infecta. ¿Estamos? Entonces, después que se corta esta secuencia genética, se la fusiona al material genético del adenovirus recombinante. Entonces vamos a tener una vacuna formada por un adenovirus modificado genéticamente que contiene la información genética para codificar, para sintetizar a la proteína S. De esta forma, cuando nosotros nos inyectemos, nuestro organismo va a fabricar a la proteína S del virus y el sistema inmunológico la va a reconocer y va a crear anticuerpos contra esa proteína. Posteriormente, cuando nos infectemos contra el virus salvaje, ya vamos a tener los anticuerpos preformados contra esa proteína, entonces el virus no va a poder infectarnos. Esa sería la idea teórica, o por lo menos la infección no va a ser grave, ¿sí? Como les voy a decir más adelante, se utilizan 2 dosis de la vacuna, en el día 0 y después se hace un refuerzo al día 21. Entonces existen 2 tipos de vectores, 2 tipos de componentes, ¿sí? El adenovirus recombinante 26, que se lo aplica primero, y el adenovirus recombinante 5, que se lo aplica el día 21. Cuando este adenovirus recombinante se une, se lo fusiona al material genético del coronavirus, se le agrega una S, ¿sí? Y este sería el nombre completo de los componentes de la vacuna, ¿sí? Adenovirus recombinante 26 o adenovirus recombinante 5S por la proteína Spike, solamente para que se entienda de dónde vienen tantas siglas. A su vez, para que ustedes entiendan cuando lean los estudios,
van a ver que la vacuna viene en dos formas, una forma congelada, líquida, y una forma liofilizada, o sea, aquel polvo deshidratado que se le agrega un líquido para rehidratarlo y recomponerlo. Entonces tenemos la GAM COVID-Vac, que es la forma líquida, congelada, y la GAM COVID-Vac-Lio, que es la forma liofilizada. De esta forma, ahora ustedes entienden la cantidad de nombres que existen cuando van a leer el artículo científico. ¿Estamos? Fíjense qué interesante cómo la vacuna estimula el sistema inmunológico. La vacuna se la aplica en el músculo deltoides, hagamos de cuenta que yo sé dibujar, ¿sí? Una vez aplicada, la vacuna se dirige hacia la célula blanco, interactúa con el receptor, en este caso una célula muscular, ¿sí? Interactúa con su receptor e ingresa por un mecanismo llamado endocitosis y se forma un endosoma. Una vez dentro del endosoma, el pH disminuye, se acidifica ese endosoma y lo que ocurre es que se comienza a degradar, se rompe el endosoma y también se rompe la cápside viral del adenovirus, liberando el material genético, que es el ADN. El ADN que contiene la información genética para sintetizar la proteína S. Recuerden que este ADN no contiene la información genética que es capaz de causar enfermedad por adenovirus. ¿Estamos? El ADN en el citoplasma se transporta, ingresa por poros nucleares al núcleo. Esto que está acá es muy importante de entender. El ADN del adenovirus recombinante no se integra, ¿sí? Fíjense, no se integra a nuestro ADN, queda en forma de episoma. ¿Sí? Separado de nuestro ADN. De esta manera, utilizando la maquinaria nuclear de la célula que infecta, por ejemplo la ADN polimerasa, la información genética del adenovirus recombinante se va a transcribir y se va a formar ARN mensajeros. El ARN mensajero sale del núcleo, se dirige a los ribosomas del citoplasma y en el citoplasma se va a traducir. De esta forma se va a comenzar a formar proteína Spike. La proteína Spike, cuando se forma, se los pongo acá, ¿sí? Cuando se forma, se dirige a los proteosomas, que son estas organelas que les dibujé acá. ¿Estamos? En verde acá les puse la proteína Spike. Y los proteosomas lo que van a hacer es romper, degradar a la proteína Spike y los pedazos degradados de proteína Spike se van a dirigir a otras organelas, como por ejemplo el retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático esa proteína Spike degradada se va a unir a esta proteína que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. De esta forma se va a transportar hacia la membrana plasmática la unión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 junto con el fragmento de la proteína Spike que él va a presentar. ¿A quién? A los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos, recuerden que tienen la acción de inducir la apoptosis en la célula que está infectada, ¿sí? Acá el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 le está presentando proteínas extrañas a nuestro organismo, que no son nuestras. Entonces el linfocito T CD8 citotóxico va a comenzar a liberar perforinas, grancinas y va a inducir la apoptosis de esta célula, o sea, la va a eliminar. Esto es una respuesta antiviral básica, ¿sí? Por otro lado, algunos fragmentos de las proteínas de los proteosomas degradadas de la proteína S se van a secretar de la célula, van a salir de la célula y van a ser reconocidas por estas células presentadoras de antígenos profesionales, que son las células dendríticas.
y también van a ser reconocidos por macrófagos, que también son células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre las células presentadoras de antígenos profesionales con las otras células? Que además de tener el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, también tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y cuál es la importancia? Que ellos van a presentar, ¿sí? Van a presentar esa proteína extraña, esa proteína spike, a los linfocitos T helpers, ¿sí? CD4. Y esto que está acá es fundamental para entender la respuesta antiviral. Los linfocitos TCD4 van a comenzar a liberar diferentes citoquinas, como por ejemplo el interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Son todas citoquinas de tipo T helpers 1, que es la respuesta inmune generada por esta vacuna. ¿Qué hacía la respuesta T helper 1? Por un lado, estimula aún más a los linfocitos T citotóxicos, los amplifica, los potencia. Por otro lado, estimula también aún más a las células, a los macrófagos, por ejemplo, potencian la respuesta celular. ¿Estamos? Y por otro lado, van a estimular a que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas. Y las células plasmáticas, como ustedes bien saben, van a comenzar a formar anticuerpos. Inmunoglobulina, por ejemplo, G. ¿Cuál es la inmunoglobulina G producida por estas células plasmáticas? La inmunoglobulina G que ataca específicamente a la proteína S del SARS-CoV-2. Y se los pongo aquí el nombre, inmunoglobulina G anti-RBD. ¿Qué quiere decir esto si ustedes leen? Anti-receptor binding domain, o sea, el sitio de unión al receptor que se encuentra en la proteína S. O también ustedes lo pueden llamar anti-S, por ejemplo, ¿sí? Es simple. Esa es la respuesta antiviral explicada de manera sencilla, ¿sí? Yo podría estar acá una hora hablándole de todo lo complejo que existe alrededor de esto. No es solamente eso, ¿sí? Es una forma resumida. Entonces, resumiendo, nosotros podemos decir que al inyectarnos esta vacuna se genera una respuesta inmune que es tanto de tipo humoral como celular. Vamos a ver ahora cuáles son los resultados de los estudios de fase 1 y 2. Vamos a ver si la vacuna se muestra segura o no y si realmente estimula de esta forma el sistema inmunológico. Bien, después de que se realizaron los ensayos con animales, se aprobó la realización de estudios de fase 1 y 2 para esta vacuna. ¿En qué consistieron esos estudios? Se realizó con pacientes sanos, ¿sí? Eso es importante que entendamos. Pacientes sanos entre 18 y 60 años, no tenían evidencia ni de infección actual ni infección previa por SARS-CoV-2, era RT-PCR negativo, serología negativo y además tenían serologías negativas para otros virus, ¿sí? Eran pacientes sanos. Se dividió en dos grupos de 38 personas, de las cuales 18 fueron para la fase 1 que se realizó primero. De estos 18 participantes, a su vez se dividió en dos grupos. Recuerden que yo les había dicho anteriormente que esta vacuna está formada por dos componentes vectoriales, por dos vectores. Uno es el adenovirus de tipo 26 y otro es el adenovirus de tipo 5. ¿Por qué? Porque después en la práctica se va a aplicar primero uno y después se va a hacer un refuerzo. En la fase 1 lo que se hizo primero es aplicarlo de maneras separadas, algunos individuos uno y algunos individuos otro. ¿Para qué? Para evaluar de manera individual si alguno de estos componentes vectoriales tenían efectos adversos graves y también para evaluar obviamente la seguridad y la inmunogenicidad. Después que se terminó la fase 1, se pasó a la fase 2 con 20 personas. A esas 20 personas se les aplicó el esquema de vacunación que se pretende aplicar en la práctica. En el día 0 se administró el adenovirus de tipo 26 y en el día 21 se aplicó el refuerzo
para potenciar la respuesta inmunológica el adenovirus de tipo 5. Y se hizo un seguimiento por 42 días hasta el momento de publicación del estudio. Después de la publicación se los continuó siguiendo, ¿sí? Se los va a seguir por más tiempo, por 180 días por lo menos. ¿Estamos? Vamos a ver entonces los resultados rápidamente. Primero, en relación a los efectos adversos, ¿qué fue reportado? Los efectos adversos la mayoría son leves. Dolor de cabeza, dolor muscular en el sitio de inyección, es el efecto adverso más frecuente. Fiebre que no fue tan alta, 38 y poco. Dolores articulares, astenia, un poco de cansancio. ¿Estamos? La mayoría de los efectos adversos fueron los efectos adversos que se producen al aplicar otro tipo de vacunas. Ningún efecto fue grave, ningún participante tuvo que abandonar el estudio. Eso es importante. Después, lo que nos interesa tal vez un poco más, ¿sí? La respuesta inmunológica. ¿Hubo o no hubo respuesta inmune? Les expliqué en la fisiopatología lo que teóricamente iba a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué se vio? Hubo una respuesta inmune tanto de tipo humoral como de tipo celular. Estoy seguro que ahora ustedes entienden por qué. La respuesta inmune humoral, al día 14, 85% de los participantes ya tenían anticuerpos formados, ¿sí? Y de tipo IgG, anti-SARS-CoV-2. Les pongo acá para que no nos confundamos. La respuesta humoral se caracterizó por inmunoglobulina G, anti-SARS-CoV-2, receptor binding domain o proteína S, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, al día 14, 85% de los pacientes ya tenían estos anticuerpos formados. Pero lo más importante, al día 21, 100% de los pacientes tenían estos anticuerpos en títulos altos. Y después del refuerzo, los títulos aumentaron aún más. Y al día 42, los títulos eran aún mayores. Ahora, esto es importante también, ¿sí? De estos anticuerpos, el 100% eran neutralizantes. Porque no sirve solamente tener anticuerpos circulantes. Esos anticuerpos tienen que tener la capacidad de neutralizar al virus. ¿Estamos? Con respecto a la respuesta inmune celular, se vio linfoproliferación tanto de los linfocitos CD8 como de los linfocitos CD4. También se vio un aumento importante en los niveles de interferón gamma. Recuerden que el interferón gamma es un marcador de la respuesta antiviral de los linfocitos, de la respuesta de tipo Th1, como les comenté anteriormente, que es la respuesta antiviral. Está todo interconectado, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, hubo respuesta humoral y hubo respuesta celular. Importante, los anticuerpos fueron neutralizantes. Otra cosa que se hizo en este estudio es comparar los títulos de anticuerpos generados por la vacuna con los títulos de anticuerpos de plasma convaleciente de pacientes que tuvieron una infección natural por SARS-CoV-2, ¿sí? Y se vio que los títulos de anticuerpos eran mayores tras la vacunación. Yo les puse acá modelos en animales, ¿sí? Los estudios que se hicieron antes de la realización de los estudios de fase 1 y 2. En modelos animales ya se vio que la vacuna era segura y que estimulaba el sistema inmunológico. Por ejemplo, en algunos primates no humanos, ¿sí? La vacuna mostró generar anticuerpos neutralizantes y cuando se los expuso a un virus salvaje, mostró ser protectora. En hámster, por ejemplo. Les pongo esto porque es una curiosidad interesante, ¿sí? En hámster inmunosuprimidos, son hámster modificados genéticamente, ¿sí? Estos hámster inmunosuprimidos, cuando se les administró esta vacuna y después se las expuso a una cepa letal del SARS-CoV-2, mostró 100% de protección. Y otra cosa importante que no se tienen que olvidar es que en estos modelos animales no se observó AD. ¿Recuerdan lo que era la AD? Antibody Dependent Enhancement.
Es un fenómeno por el cual los anticuerpos, en vez de protegernos de una infección, podría potencializar la infección. Miren el video de dengue que les hice, o el video de los otros videos de fisiopatologías de la COVID-19, donde los explico con más detalles, ¿sí? No hubo esta reacción, que sería un efecto adverso gravísimo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener a partir de estos datos? La vacuna parece ser segura y bien tolerada. Ningún participante tuvo que abandonar el estudio. Y segundo, la vacuna induce una fuerte respuesta inmune, tanto celular como humoral, en el 100% de los participantes. Ahora, ¿podemos decir que la vacuna protege contra la infección por SARS-CoV-2? Todavía no lo sabemos. Es un número pequeño de pacientes y todavía no tenemos los resultados de los estudios posteriores, ¿sí? Cuando la persona en la práctica se expone a la infección por SARS-CoV-2, no tenemos esos datos todavía. ¿La vacuna es segura en pacientes con comorbilidades? Todavía no lo sabemos. Actualmente ya se está realizando el estudio de fase 3, que busca reclutar por lo menos 40.000 pacientes de diferentes edades y ya con comorbilidades, pacientes en grupos de riesgo, en donde vamos a tener algunas de estas respuestas. Pero la respuesta definitiva de si la vacuna realmente nos protege contra la infección por SARS-CoV-2 todavía no lo sabemos. Lo sabremos más adelante en la práctica cuando se la comience a utilizar. Espero que el video les haya gustado. Les quiero hacer un resumen de los datos más importantes. Lean el estudio para sacar sus propias conclusiones. Déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal, seguinos en las otras redes sociales y nos vemos muy pronto con mucho más material.